En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Adrián está un poco disgustado porque dice, hoy lleva la palabra Alfons, la deja allí y todos mirándole. Y cuando lo hace él, no le miramos. ¿Por qué? Porque hoy es un domingo especial. Este tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco nos propone que sea el domingo de la palabra. Una idea, una propuesta para que nosotros descubramos la importancia que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. Cómo venimos aquí para escucharla y para que transforme, convierta nuestras vidas. Por eso hoy hemos hecho especial ese signo. Nosotros acostumbramos a hacerlo cada sábado, cada celebración de la Eucaristía. Hoy se propone como especial en muchos lugares que no lo hacen. Nosotros sí, como gracias a Dios tenemos pues toda esa colaboración, salimos con la palabra siempre, cada semana. En algunos lugares hoy será un día especial de hacerlo y nosotros hemos querido remarcarlo mirando. Y también se une a un segundo punto que hoy en esta celebración tendremos muy presente, que es la oración por la unidad de los cristianos. El sábado pasado os avisábamos que del día 18 hasta el 25, que es la fiesta de la conversión de San Pablo, rezaríamos especialmente más fuerte pidiendo esa unidad de los cristianos. Oración muy importante, también acción. ¿Cómo? Construyendo unidad a nuestro alrededor. Si nosotros somos motivo de discusiones, de separaciones, de desacuerdos, estamos destruyendo la unidad. Si nosotros buscamos la paz, el perdón, la concordia, vamos construyendo esa unidad entre nosotros, esa unidad en el mundo, en la Iglesia. Pidamos por esa unidad y pidamos perdón por la culpa nuestra que algunas veces provocamos situaciones de división. En silencio, en la presencia de Dios, pedimos perdón. Señor Jesús, tú que nos llamas a la conversión, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que purificas nuestros corazones, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que nos envías a enunciar el Evangelio, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con gozo y alegría proclamamos la alabanza al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que amas a los hombres, te rogamos que derrames con bondad sobre nosotros la gracia abundante de tu Espíritu y concédenos que, caminando en santidad conforme a la vocación que tú nos llamas, demos
testimonio de la verdad a los hombres y busquemos confiados el vínculo de la paz y la unidad de todos los creyentes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podéis sentaros. Esta primera lectura de Jonás, Dios le llamó para que fuera a la ciudad de Nínive, una gran ciudad, y que allí avisara la conversión, la necesidad de penitencia, avisando y diciendo: si no cambiáis, la ciudad se destruirá. Y las personas se dan cuenta, se sorprende Jonás, pero se convierten, hacen penitencia y piden perdón a Dios. Pensemos cómo nosotros también, Dios nos envía a llamar a la conversión, a invitar a cambiar, a mejorar a las personas que están a nuestro alrededor, a esa gran ciudad de Barcelona y tantas ciudades y lugares donde necesitamos llamar al corazón de las personas a la conversión. Escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores.
Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Seguimos con un pasaje más de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Y veremos que ahora nos invita a una actitud de nuestra vida de vivir no apegados a las cosas de este mundo, sino desprendidos. ¿Por qué? Es muy fácil que nuestro corazón se apegue a lo material, a lo que tenemos cerca, y nos dirá y nos invitará con ejemplos. Es decir, los que están casados, está bien, pero que vivan pues como si no lo estuvieran, es decir, no atentos a esclavos, sino saber decir, bueno, en la vida hay cosas importantes, lo más importante es los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no estuvieran alegres, saber vivir esa serenidad, ese desprendimiento de las cosas, de los sentimientos de esta vida, para vivir unidos a lo que es fundamental o lo más importante, que es unidos a Jesús. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea para proclamar el Evangelio de Dios. Y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y siguieron a Jesús. Un poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan de Zebedeo, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.
Palabra del Señor. Hoy sí que hemos proclamado el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que durante este año nos irá guiando, nos irá enseñando, lo podremos ir escuchando. Lo primero que os invito es a pensar cómo esa palabra de Dios la escuchamos con atención. Y no solo el domingo aquí en la Eucaristía, sino que también cada uno de nosotros en casa, cada día, iría muy bien que pudiéramos leer un poquito de Evangelio, de Palabra de Dios, poco a poco, para irla comprendiendo, para irla profundizando, para irla haciendo vida en cada uno de nosotros. Aprender de la Palabra de Dios. Es uno de los objetivos por el cual el Papa Francisco nos ha propuesto este domingo de la Palabra, para que nosotros valoremos esta palabra deseando, teniendo ganas de aprender, de saber, de tener curiosidad. A veces nosotros nos es fácil tener curiosidad y preguntar qué pasa, qué ha sucedido, las noticias. Pues el interés y la curiosidad por la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jesús nos enseña esto? Preguntar, saber, averiguar, interesarse es importante. Y especialmente sabiendo que la palabra de Dios es inefable, es decir, es grande la profundidad que tiene y siempre podemos aprender cosas nuevas y siempre podemos descubrir cosas nuevas, especialmente si esa palabra guía nuestra oración. Es decir, si sabemos leerla y en silencio escucharla, meditarla en nuestro corazón. Pensemos cada uno de nosotros qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Dónde está la Biblia, el Evangelio en casa? Si hay, ¿dónde lo tenemos guardado? Si está escondido o si está en un sitio donde fácilmente podemos abrirlo, leerlo, meditarlo, hacerlo vida nuestra. Pensémoslo, es un primer paso, un primer propósito de este domingo que se nos propone. Y además, empezando ese primer paso de Jesús en su predicación. Fijaros que en el Evangelio de hoy nos dice claramente, Juan el Bautista fue apresado porque decía que el rey Herodes le decía que su matrimonio, la mujer con la que estaba, no era su esposa, fue apresado y cuando ya desaparece, diríamos, acaba su misión Juan el Bautista, Jesús empieza su predicación. Y San Marcos nos recoge por escrito cómo empieza Jesús a predicar. En la zona de Galilea, cerca del mar, Jesús empieza a predicar diciendo, estad preparados, dice a sí mismo, dice, se ha cumplido el momento, está cerca el reino de Dios, vosotros convertíos y creed en el Evangelio. Dos propuestas que Jesús nos presenta con toda claridad. Necesidad de conversión y necesidad de creer el Evangelio, la palabra de Dios. Esas mismas palabras, este año, especialmente este año por todo el tema del COVID, ya con antelación las tenemos presentes porque ya se nos ha avisado cómo celebraremos el miércoles de ceniza. Con esa frase, convertíos y creed en el Evangelio, esa frase que ya costumbre recordamos como propia de empezar la Cuaresma, pues la Iglesia ya con antelación nos ha dicho, este año especial, ¿cómo impondremos la ceniza? Pues será diferente. Siempre nos acercábamos y en la frente íbamos diciendo, repitiendo, conviértete y cree en el Evangelio. Este año lo haremos
parecido un poquito con la Eucaristía, que es acercándonos a cada uno, pero no diciéndolo a cada uno, sino una vez lo diremos general y después se soltará un poquito de ceniza en la cabeza de cada uno. Será una invitación a la conversión, al empezar la Cuaresma, pero no solo de la Cuaresma, es ya ahora, ya en este tercer domingo de este tiempo ordinario, en este camino de seguimiento de Jesús, sentimos esta llamada: convertíos y creed en el Evangelio. Y nos sentimos invitados a seguir a Jesús. Por eso hoy el Evangelio es la llamada de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos de Jesús. Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores, y también dos hermanos más, Santiago y Juan, que los dos eran hermanos también, pescadores, y que Jesús los llama. Y que rápidamente dejan las redes y siguen a Jesús. Y siguen esa llamada de Jesús, esa llamada a una conversión, esa llamada a ser portadores de ese Evangelio de Jesús a los demás. Siguen a Jesús para aprender de Jesús, para imitar la vida de Jesús, para después poderla predicar y anunciar a los demás. El Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, que se titula Deus Caritas es, Dios es amor, dice, esa frase dice: empezamos a ser cristianos, es decir, la llamada que Dios nos hace a cada uno de nosotros, empezamos a ser de verdad cristianos, no por una decisión, elección ética, de orden, o una idea grande, sino por un encuentro personal con un acontecimiento, con una persona, en mayúscula, una persona importante, Jesucristo, que nos da un nuevo horizonte a la vida y con ella orienta una orientación decisiva, un cambio de vida. Encontrarse con Jesús es una llamada a un cambio de actitud, un cambio en nuestra vida. Pienso muchas veces en las circunstancias que nos toca vivir y que sufrimos todos, cuando nos preguntan ¿qué tal? Decir bien no es fácil, hay que decir pues mira, dificultades, adelante, luchando, ya lo sabéis que esta es una expresión que lógicamente pues nos invita a decir. Yo me pregunto muchas veces ¿qué está esperando Dios de cada uno de nosotros, permitiendo que nos haya tocado vivir ese momento tan especial? Es decir, ¿qué es lo que yo y cada uno de nosotros tenemos que cambiar? Es decir, Jesús hoy nos está diciendo una vez más: conviértete y cree en el Evangelio. Y yo pienso, es decir, yo, ¿qué cosas debo cambiar en mi vida? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? ¿Cómo puedo de verdad ser portador también de ese ejemplo, de este testimonio ante nuestro mundo en el que nos toca vivir? Todos nosotros, igual como Jonás, hemos sido enviados al mundo, a ciudades grandes, Barcelona y tantas otras ciudades grandes, o pueblos pequeños, da igual, a los que están cerca de nosotros, a llamarles a la conversión y a ser portadores de una palabra que Dios nos da, un mensaje que no es nuestro, sino que es Dios que nos lo da. Él nos lo da para que lo comuniquemos a los demás. Y ahora es necesario con nuestra vida, con nuestro ejemplo, que ante nuestro mundo, que está mal, que hay muchos problemas, que hay crisis, que hay dificultades, que nosotros llamemos a las personas a una conversión. Dios envió a Jonás y Dios sigue enviándonos a nosotros a que nos demos cuenta de la necesidad de conversión personal, pero que también nos sintamos llamados a comunicar, a invitar a cambiar. Y diremos, es muy difícil, imposible. Jonás también pensaba imposible, de hecho se escapó y se fue pensando, no voy a ir donde Dios me envía, se fue con el barco que se hundía, la ballena, y después otra vez obedeció los planes de Dios y cumplió la misión que Dios le había confiado.
y se sorprendió, porque predicando y diciendo lo que Dios le había dicho, las personas se arrepintieron, las personas hicieron ayuno, hicieron una conversión de corazón, cambiaron sus vidas. No cambiaremos todo el mundo, imposible, pero empecemos por cambiar cada uno de nosotros. Si yo cambio un poquito, si cada uno de nosotros cambiamos un poquito, el mundo va mejorando, el mundo va cambiando. Y si nosotros somos capaces, con amor, con cariño, con mucha delicadeza, de ir avisando a las personas diciendo, esto cambia, date cuenta, tienes que ser mejor, tienes que hacer las cosas mejor. Si vamos anunciando a los demás el Evangelio de Jesús, si ven en cada uno de nosotros el rostro, el ejemplo, el testimonio de Jesús, esto es como ir sembrando esa llamada, esa conversión, para que el mundo vaya cambiando, para que ese momento que Dios ha permitido sea de verdad una conversión de nuestros corazones, una mejora en nuestra vida, en esas circunstancias que son malas, que son difíciles, que hay tantos problemas y tantos conflictos y tanta falta de fidelidad y de amor al Señor. Cuántas cosas debe cambiar, debemos cambiar nosotros para ser más fieles a Jesús, para ser portadores de esa buena noticia de Jesús. Esa llamada a ser pescadores de hombres que Jesús hizo a aquellos dos hermanos, Pedro y Andrés, a aquellos otros dos hermanos, Santiago y Juan, y a nosotros también nos envía a seguirle. Decíamos el otro día, ¿recordáis? ¿A qué somos cada uno de nosotros? ¿Quién somos? Hijos de Dios. ¿A qué nos ha llamado Jesús? A saber estar con Él. ¿Para qué? Para una misión, para un envío, para llamar a nuestro mundo a una conversión. ¿Qué hace falta? Pues oración y ayuno. Y diréis, sí, más oración, más ayuno. ¿De qué? Pues lo que decía San Pablo en la segunda lectura, nos decía, pues saber estar desprendidos de las cosas materiales, porque este mundo pasa. Lo que permanece es el amor, lo que permanece es nuestra condición de hijos de Dios, lo que permanece es lo que nosotros hagamos siguiendo el ejemplo de Jesús y comunicándolo a nuestro mundo. Sintámonos llamados a ser portadores de esa buena noticia, llenándonos del amor de Dios, de la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas, y cuanto más cerca de Jesús estemos, más cerca entre nosotros, más unidos entre nosotros. Por eso hoy especialmente que rezamos por la unidad de los cristianos, de todos aquellos que creemos en Jesucristo y que tristemente los conflictos, los desacuerdos han hecho que haya divisiones, pensemos que si cada uno de nosotros estamos más cerca de Jesús, estamos también más cerca, más unidos entre nosotros. Oración, ayuno de tonterías, de caprichos, para que en ese camino de oración y ayuno vayamos avanzando en renovar nuestro mundo, en renovar nuestros corazones. Hacemos un momento de silencio meditando la palabra de Dios. Nos ponemos de pie y juntos profesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, unamos nuestra voz a los demás cristianos de todo el mundo, a fin de que Dios nos congregue en un solo rebaño bajo la guía de un único pastor, que es Jesucristo. Respondamos diciendo que todos seamos uno. Para que los cristianos de todas las iglesias seamos fieles al Evangelio con nuestro testimonio de fe en el mundo. Oremos. Que todos seamos uno. Para que Dios conceda a todas las iglesias cristianas fortalecer lo que las une y superar lo que las separa. Oremos. Que todos seamos uno. Para que pronto llegue el día en el que todos los que creemos en Cristo podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía. Oremos. Que todos seamos uno. Para que el mundo entero crezca en la paz, la libertad y la justicia, y se superen las divisiones y enemistades entre los pueblos. Oremos. Que todos seamos uno. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad y esperanza. Oremos. Que todos seamos uno. Para que todos los que nos hemos reunido aquí para celebrar la Eucaristía aprendamos a ser cada día más fieles a la palabra del Señor. Oremos. Que todos seamos uno. Pidamos también por todos nosotros que la palabra de Dios tenga un valor importante a través de la lectura, del estudio, de la reflexión y de la oración. Y le presentamos a Dios cada una de las necesidades que llevamos en nuestro corazón. Padre, escucha lo que te hemos pedido con fe y concede a los cristianos, a toda la humanidad, el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor.
Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde. Este sacrificio es agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción, con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestra deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para hacernos miembros de tu cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y de un mismo bautismo. Por Él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad, por la diversidad de sus dones, que habita en tus hijos de adopción y colma y dirige a toda la Iglesia. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros. Por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que la fusión de tu Espíritu santifique estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó como prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, en este banquete salvífico. Concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu nos haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Juan José, los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Francisco de Sales, con Santa Teresita el Niño Jesús y con todos los santos, y con nuestros hermanos, y con los hombres y mujeres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente las palabras que el mismo Jesús nos enseñó y que deseamos todos unidos un día poder proclamar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena
ante el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan y del mismo cáliz. Aquellos que estáis unidos espiritualmente a esta celebración de la Eucaristía, desde casa, en directo, por internet, y que no podréis recibir a Jesús sacramentado, os invitamos a rezar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe nunca de ti. Amor de
Oremos. Al recibir los sacramentos de Cristo, te pedimos, Señor, que renueves en tu Iglesia la gracia santificadora que le has dado, y que todos los que se glorían del nombre de cristianos merezcan servirte en la unidad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acabamos invocando a María, Madre de la Unidad, para que nos enseñe como buena madre cuántas veces las mamás tenéis que poner paz entre los hijos que se discuten, que se enfadan y decir, tranquilo, paz, pues que María como madre de todos nos enseñe a ser sembradores de paz, de perdón, de amor, de reconciliación, para que vayamos construyendo esa paz. Eso es escuchar la palabra de Dios y dejar que dé fruto en cada uno de nosotros. Recibamos la bendición que el Señor nos da para que todos podamos estar unidos en esa Iglesia, con esa conversión de corazón. El día 25 de enero se celebra la conversión de San Pablo, esa conversión que necesitamos también nosotros en nuestros corazones, como ahí nos ha llamado el Evangelio a cada uno de nosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Sintiéndonos en comunión con los cristianos de todo el mundo, fundamentados en la palabra de Dios y enviados a dar testimonio, hermanos y hermanas, buen domingo. Podéis ir en paz.